Muy bien, unos segunditos más para que termine de ingresar el auditorio. Muy bien, henos aquí. Muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y sobre todo el día de hoy, muy agradecidos. Tenemos 13 países en este momento en auditorio, y pues nos honran muchísimo con su presencia. Les damos las gracias. Buscamos agregarles valor en este momento a las organizaciones con ideas. Estamos haciendo estas intervenciones realmente cortas y con algunos tips, algunas ideas, poder agregarles valor y poderles compartir experiencias y compartir casos de éxito y sobre todo entender esta realidad desde el punto de vista de los gestores de las organizaciones. Por esa razón, hoy nos acompañan 3 extraordinarios jefes, 3 extraordinarios líderes, 3 extraordinarias cabezas de empresa y por supuesto muy honrados porque son clientes nuestros desde hace muchísimos años también, con el ánimo de que nos den su perspectiva desde la realidad que está viviendo cada uno de ellos en sus mercados, en sus países, en sus empresas, con sus clientes, para que podamos escuchar. Lo que buscamos al final es una reflexión sobre lo que conversamos aquí, y vivirlo desde reflexión, aprendizaje y llegar a una acción. Al final queremos que tomen ideas para que cada uno llegue a accionar desde su posición, desde su empresa, desde su mercado. Muy honrados, repito, porque hoy nos acompaña Rodrigo Vicentini. Ahorita les voy a dar la palabra para que hagan una presentación cada uno de ellos. Amigo, cliente, alto directivo en el sector automotriz, industrial. Es poco lo que yo pueda hablar de Rodrigo, al igual que Walter, que maneja Centroamérica, mercados de Centroamérica, de diferentes países. También un gran amigo, cliente, con diferentes trabajos que hemos hecho. Y por supuesto, Eric no puede, no por ser el último
Los tres son grandes figuras muy apreciadas. Eric, especialista desde hace muchísimos años en todo el tema de la logística, del forwarder, y desde su empresa también nos va a dar su punto de vista. Por favor, Rodrigo, unas palabras aquí de presentación y de saludo al auditorio. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Juan Carlos me pidió una rápida introducción. Mi acento, yo creo que ya dice de dónde nací. Sí, soy brasileño. Trabajo a un grupo industrial, Atlas Copco, hace 25 años. Un grupo que se caracteriza mucho por la innovación y estar siempre innovando para mejor entregar valor a sus clientes. Y a este momento estoy como gerente general de la unidad de Chicago Pneumatic, una de las marcas representadas a ese grupo, y también responsable por toda Latinoamérica. De formación, yo soy ingeniero electrónico y después cursé una maestría en administración industrial. Entonces, ya hace mucho que no soy ingeniero más. Muchas gracias, Rodrigo. Eric, por favor. Creo que tu micrófono está cerrado. Error. Yo todavía sigo con esto de las tecnologías virtuales. De todos los días. No te preocupes, que a todos nos pasa. Antes que nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Rodrigo, Walter, un gusto verlos otra vez. Y bueno, al auditorio, pues muchísimo gusto y muy agraciado por estar invitado en esto. Bueno, yo soy Eric Mead, estoy en la industria de la logística desde hace casi 20 años trabajando en toda Latinoamérica. Yo empecé a trabajar en la industria de la logística en Estados Unidos, Miami. Posteriormente fui a Brasil también, a hacer unos 3 años en Brasil, o sea, falo portugués con Rodrigo. Me encantó la experiencia de haber estado en Sao Paulo por 3 años. Posteriormente fui como CFO, llegué a Andina, localizado en Bogotá. También fue una muy buena experiencia. Me gustó muchísimo convivir con todos los países andinos. Éramos el headquarters de Andina, estaba en Bogotá. Y posteriormente regresé después de darle toda la vuelta a Latinoamérica. Empecé por Miami cuando estuve en Estados Unidos. Hace 10 años regresé a México a trabajar desde México y Centroamérica. El Caribe era el clúster que teníamos en esos tiempos. Posteriormente se independizó y se hizo México solo por el tamaño del mercado y las expectativas que había de crecimiento. Y desde entonces, desde hace 10 años estoy aquí. Soy mexicano, soy economista, tengo una maestría en mercados financieros y tengo un doctorado en economía aplicada, y soy un amante de los temas logísticos. He trabajado en otras industrias, pero realmente mi backbone es en la parte de logística. Hoy estoy como responsable para el mercado mexicano, como director general para DHL Global Forward aquí en México, y pues muy contento de estar con ustedes y compartir algunas experiencias o comentarios al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Y bueno, y Walter, que está representando, tiene 2 camisetas, aunque ya una sola con el acento lo van a identificar, esa camiseta de fútbol, pero ahorita lo está haciendo desde Centroamérica. Adelante, Walter. Tal cual, gracias Juan Carlos. Sí, efectivamente, desde Centroamérica, desde Guatemala puntualmente, mi acento, al igual que el de Rodrigo, no pega con el lugar de residencia, porque soy argentino, pero bueno, vivo hace muchos años acá, más de 18, así que me considero un centroamericano más. Y bueno, nada, gracias Juan Carlos por la invitación a conversar un poquito sobre planeación y alineación estratégica, equipos de alto rendimiento, que me parece que es un tema importante en este momento donde se está instalando esa frase nueva de nueva realidad, más que de la nueva normalidad, porque ya de normalidad esto no tiene nada, ¿no? Así que bueno, estamos pensando en cómo enfrentar el futuro en esta nueva realidad. Y bueno, un breve resumen profesional. Junto con Rodrigo y con Eric, los tres
venimos del área financiera, mi formación también es de contador o auditor, dependiendo del país. He pasado por áreas comerciales y por la gerencia general. En la industria farmacéutica tengo más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica como tal, con lo cual es un desafío pensar en un modelo económico, empresarial, en esta época donde una de las grandes industrias ha sido favorecida de una u otra manera por el no stop de operaciones de la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, soy argentino, como les decía, vivo en Guatemala, he trabajado los últimos 18 años aquí en Centroamérica, principalmente en los países de Centroamérica pura, más República Dominicana como tal, y nada, esta es una región fantástica por la multiculturalidad que se tiene en los países, la posibilidad de hacer negocios, la complejidad de hacer negocios también. Así que bueno, creo que se requiere para esta etapa de crisis y de implementación de cosas nuevas, miradas agresivas desde el punto de vista de tomar retos, de mirar los desafíos por delante. Y bueno, vamos a compartir un poquitito con Rodrigo, con Eric y contigo algunas ideas vinculadas a esta pandemia y cómo sobreponernos y salir lo más rápido posible. Así que bienvenidos a todos y gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Y bueno, muchos me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Maya, soy el director de Integral Management Consulting y somos Master Franchise de la firma Thomas International para México. Realmente somos una empresa que buscamos agregar valor al desarrollo competitivo de las organizaciones. Todo lo que nosotros queremos hacer es en mucha profundidad, muy estratégico y muy humano, en términos de desarrollo organizacional, de desarrollo comercial y de desarrollo humano. Somos Master Franchise de la empresa multinacional inglesa Thomas International, que nos provee soluciones integrales de identificación y diagnóstico, lo que se llama como evaluaciones de talento, liderazgo y equipos para procesos de selección, retención, desarrollo, cultura y transformación. Muy profundo en el conocimiento de la gente y muy estratégico en términos de cultura de trabajo. Y bueno, pues definitivamente no los quiero, perdón, se me pasó aquí. No los quiero detener más con información sobre esto para que entremos en materia. Lo primero que quiero de alguna manera explorar, hablando precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es estrategia y la alineación de los equipos a la estrategia, que son los equipos directivos, son los que finalmente logramos o logran ejecutar la estrategia. Pero antes de entrar en estrategia, una pregunta de estrategia, una premisa de estrategia. ¿Aguanta la estrategia en estos momentos? ¿Hay estrategia que resista de alguna manera? ¿Cuáles son los factores que impactan la estrategia en este momento en las organizaciones? ¿Quién quiere arrancar? A ver si Walter, arrancamos. ¿Quieres? Walter, adelante. Sí, perdón, sí, claro, por supuesto. A ver, Juan Carlos, la estrategia es algo vivo y se va nutriendo de las realidades y de las cosas que van sucediendo de manera cotidiana. No podemos separar la estrategia, ponerla en un cuadrito, la escribimos en un papel y la dejamos ahí fija, y lo que escribimos así está por los próximos 5 años, si es que nuestro plan estratégico está pensado para 5 años. Se va nutriendo y, como toda cosa viva, tiene que ir reaccionando de una determinada manera para poder adaptarse a las condiciones que el entorno y que el mercado, tomando en cuenta esta llegada del coronavirus, ha puesto sobre la mesa. Acá tenemos que definitivamente dividir las aguas y pensar en aquellos planes o en aquellas estrategias que estaban para corto plazo y aquellas que estaban para largo plazo, ¿no? Obviamente las
que son a corto plazo tienen un impacto de la realidad altísimo, por no decir casi todo, es decir, toda la estrategia del 2020, mitad del 2021, hay que revisarla completo para no dar pasos en falso y no patinar en algunas ideas que se pudieron haber pensado, pero que en realidad no se van a poder llevar a cabo. Las que son a largo plazo, evidentemente, tienen un componente de realidad mucho más bajo, tienen un componente de realidad mucho menos volátil. ¿Por qué? Porque son aspiraciones, son sueños, son miradas estratégicas como tal, ¿no? La industria farmacéutica, se puede poner un ejemplo bien práctico de las plantas farmacéuticas, ¿no? Uno no se levanta a la mañana, el dueño o el accionista o la junta directiva y dice, voy a construir una planta farmacéutica nueva y pasado mañana la tengo. Tarda entre 3 a 5 años. Eso forma parte de la estrategia a largo plazo, y como forma parte de la estrategia a largo plazo hay que seguirla, hay que potenciarla, hay que analizarla y hay que meterle la información nueva que está disponible. Estas estrategias a largo plazo muchas veces tienen que ver con el proyecto empresarial, ¿no? Las plantas son las productoras donde surgen los productos farmacéuticos que los pacientes consumen, que compran en las farmacias, que reciben de las instituciones públicas, y con lo cual es clave saber que si uno para o frena ese proyecto estratégico a largo plazo, en 4 o 5 años no va a poder vender lo que quiere, no va a poder vender lo que está generando de demanda, va a solamente poder vender lo que está produciendo, y eso va a contramano de los proyectos empresariales como tal. Los proyectos a corto plazo hay que revisarlos y han sido impactados, cosas que si uno tiene que cambiar de versión del ERP, por ejemplo, la verdad si ya no lo arrancó en enero, febrero, cuando todo esto era desconocido, por ahí es una buena idea frizarlo y ponerlo para el año que viene. Con lo cual, mi opinión sería de que, si bien no resiste, los proyectos a largo plazo se mantienen, los a corto plazo hay que revisarlos minuciosamente. Muy bien, indudablemente 3 mercados, 3 perspectivas, 3 experiencias totalmente diferentes. ¿Cuál es la tuya, Eric, con respecto a si aguanta un proceso de planeación estratégica en estos momentos o no? Bueno, yo coincido con Juan en el sentido de sí hay, sí, claro que hay estrategias que aguantan, son aquellas estrategias que van a trascender en el tiempo, y yo las llamo como de cuestiones estructurales, no son las que van a profundizar y van a transformar la compañía en un largo plazo, ¿no? Muchas compañías tenemos planes estratégicos a 5 años y son, ¿por qué? Porque tienen todo un tema de dejar madurar y ejecutar la estrategia que realmente va a tener una transformación grande en la empresa, o eso se está buscando. Esas estrategias a largo plazo yo no veo, no me cabe duda que no van a perdurar, y coincido también en ese tema de las estrategias a corto plazo, en esas que están muy ligadas al resultado del año, que están muy asociadas a aquellos resultados del presupuesto que se hicieron y que son de cuestión y de ejecución inmediata en el año en el cual estamos en curso. Esas seguramente, dependiendo de la industria en la que están, unos que a lo mejor hasta les salieron mejor o fueron hasta pesimistas porque se beneficiaron de la pandemia, y hay otras industrias en las cuales están pasando momentos más complicados por los cierres, ¿no? En el aspecto de la parte de logística internacional, pues en realidad somos un termómetro de todas las industrias. Tenemos clientes de todas las industrias, tanto farmacéuticos, de oil and gas, de consumo, de fashion, de todo. Entonces, yo te diría que inclusive en estos tiempos de pandemia hay ciertas estrategias que se pueden acelerar, ¿eh? Yo lo veo en el caso, por ejemplo, la digitalización. O sea, el tema de digitalización es un tema que, por lo menos en nuestra industria, se está convirtiendo en algo bastante interesante para conectar y comunicarnos de otra forma también con nuestros clientes, ¿no? Y van ligados a transformaciones grandes de interacción con los clientes a través de toda esta gama de tecnología que tenemos alrededor. Y estoy seguro que, por ejemplo, ese tema de todo lo que es tecnología, específicamente el tema de digitalización, se va a acelerar. Esta es una oportunidad y hemos visto cómo se han puesto a prueba bastantes aspectos de la parte de home office, de cómo estamos interactuando con nuestros clientes. Entonces, adicional a que sí siguen algunas de ellas, y algunas de otras ellas vas a tener que replanteártelas muy minuciosamente, porque a lo mejor es imposible en una recesión mundial
tener una ambición de poder crecer las ventas como lo tenías pensado a nivel del presupuesto, pero a lo mejor hay otras que vas a incorporar. O sea, esta pandemia nos va a dejar incorporar nuevos matices al plan estratégico, porque tenemos que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, en específicos sectores como es el nuestro. Entonces, sí creo que van a trascender muchas de ellas, y otras estoy seguro que lo que estamos viviendo hoy en día, después de que hagamos una reflexión profunda de qué fue lo que pasamos, de cómo nos acomodamos ante este escenario transverso, vamos a incorporar nuevas cuestiones que vivimos desde el punto de vista reactivo en el plan estratégico para el desarrollo de los próximos años. Muchas gracias, Eric. Pues estamos paseando con estos conceptos profundos del continente americano, caramba, norte, centro y suramérica, a ver cómo es la perspectiva desde el otro lado, allá en Sao Paulo, Rodrigo, para ver si hay estrategia que aguante en este momento o no. Para mí, hay una, antes de más nada, una definición muy importante de lo que es estrategia y de lo que es resultado a corto plazo. Por supuesto que la estrategia sea mucho más la visión de para dónde debemos movernos, lo que es necesario hacer. Y más a corto plazo, ahí sí yo veo un impacto muy grande. Hay mucha gente que dice que una estrategia no soporta 10 minutos en la calle. Y tal vez sea verdad, principalmente si no hay atención a la ejecución de cada una de las pequeñas acciones que componen el camino para dirigirse a la estrategia. La estrategia es algo más visionario, más de largo plazo, y la necesidad y la atención a cada pequeño paso que se toma al día a día tal vez sea lo más importante en momentos de pandemia. Por supuesto que una crisis como esa nos pega a todos y por supuesto que si nosotros pegamos a la crisis aún más duro, es mejor para todos. Una atención muy detallada a cada uno de los planes más cercanos a nosotros, con una retroalimentación más global de qué está pasando, qué pasó bien, cómo aprovechar de esta acción, lo que pasó mal, lo que se necesita corregir, y de ahí saliendo, yo creo que sí, la estrategia va a seguir y la crisis va a pasar como ya pasamos por otras. Sí, muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Yo creo que hay una línea frente a esto que acabamos de escuchar, una línea que a veces parece muy delgada o invisible entre lo que es la táctica del corto plazo, de la táctica de la acción inmediata y la estrategia a largo plazo. Yo creo que en la empresa no podemos perder de vista, a pesar de la crisis que estamos viviendo, de desarrollar estrategia a largo plazo. Sin embargo, es importante generar acciones tácticas para que afecten lo menos posible a las organizaciones a corto plazo. Ahora, es muy interesante, como lo dije hace un ratito, la reflexión y aprender de sus palabras y llevar a la implementación, que no necesariamente deben ser empresas grandes o medianas para implementar procesos estratégicos o tácticas de acción. También una empresa pequeña puede hacerlo. Ahora, desde el mercado que cada uno está manejando, el mercado de la logística, el mercado farmacéutico, el mercado industrial, automotriz, perdón, ¿cómo ven ustedes desde cada uno de los mercados que representa la captación y la continuación de la lealtad de sus clientes en estos momentos? Bueno, sí, Rodrigo, adelante. Bueno, yo quiero comentar. Rodrigo, Eric, arranca, Eric, si quieres. Vale. Bueno, yo creo que lo que estamos, sin duda, uno de los retos que, al menos en la parte logística, ser una industria de servicio, estamos enfrentando es cómo estar cerca de nuestros clientes en momentos en los cuales no podemos tener un contacto face to face como se tenía anteriormente. O sea, en realidad cuando llegó el tema de la pandemia, pues tuvimos que salir rápidamente
las oficinas. En realidad nuestro Business Continuity Plan funcionó muy bien y por lo tanto estábamos al día siguiente todo el mundo trabajando desde casa. Entonces, el buscar, el hacer el contacto en un momento en el cual pues las prioridades cambian, como mencioné, nosotros estamos tocando casi todas las industrias, por decir que tenemos clientes de todas las industrias, pero las prioridades van cambiando, ¿no? Tus clientes en el sector automotriz, pues realmente cerraron 100% las plantas, entonces, ¿cómo hacer ese contacto, no? ¿Cómo estar cerca del cliente en estos momentos? Ha sido un reto para nosotros porque nosotros en otros lugares estamos 24/7, nos hemos tenido clientes que han tenido realmente una demanda muy grande sobre los temas logísticos, como pudo haber sido el sector farmacéutico, el sector de medicamentos especiales, cubrebocas y todo esto que se pasó en un entorno en el cual la logística de un día para otro se perdió el 80% de la capacidad aérea mundial. O sea, al cerrar todas las líneas comerciales y los vuelos comerciales, pues se complicó muchísimo el tema logístico y también vimos los cierres en ciertos países que complicaron los movimientos en los puertos de la mercancía. Entonces, el tratar de estarte acercando a los clientes de una forma más virtual, también con una fuerza de contacto en la cual tampoco estaba acostumbrada a hacer estos contactos virtuales, pues tuvimos que ir adecuando muchas de estas cosas para abrir los canales de comunicación, agilizar todo lo que es los contactos con ellos. Tuvimos que hacer equipos especiales de acción inmediata por aquellos clientes que sí tenían una necesidad 24/7 y tuvimos que redefinir ciertas cosas para aquellos clientes que realmente cerraron puertas y centrarnos a lo demás. Pero yo creo que es el reto muy grande de mantener el contacto es todo este mundo virtual, ¿no? Hoy en día estamos aquí nosotros hablando a través de esta videoconferencia, cuando antes lo hacíamos de una forma presencial, ¿no? Y la forma de comunicarse presencialmente a veces rompe aquellos falta de disponibilidad o de atención, ¿no? O sea, buscar este mismo entendimiento de una forma virtual creo que ha sido uno de los retos más interesantes y creo que también va a ser uno de los retos que llegaron para quedarse y creería que también hemos aprendido bastante de este nuevo mundo virtual y lo que queremos es ahora incorporarlo, cierta parte de esto, y estamos trabajando mucho en inclusive hasta evaluando qué tipo de skills va a tener la nueva gente que se dedique a vender una parte de su tiempo a nivel o mantener el contacto con los clientes de una manera virtual, ¿no? Y eso lo vimos, hoy ya estamos viendo videoconferencias. Al principio muchas compañías ni siquiera tenían la capacidad de tener una videoconferencia porque salieron también de un día para otro y no tenían todo el tema de IT completamente arreglado. Entonces eran llamadas, no sabías en qué momento llamar, las agendas también se movían, en qué momento estar haciendo el contacto. Entonces yo creo que fue el reto más, por lo menos en la industria logística, el reto de hacer todo esto virtual y realmente ahora creo que tenemos una mejor manera de estar comunicándonos y lo veo porque al final muchísimos de los clientes que tuvimos que ayudar, los ayudamos muy bien y nos han reconocido una respuesta tan rápida que tuvimos en cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Excelente, excelente. Muchas gracias, Eric. A veces llevamos 3 meses encerrados y vemos muy pocos carros en la calle y creemos que no está pasando nada, pero afuera el mundo está girando, están pasando muchas cosas, está pasando mucho en la logística, en los medicamentos, está pasando en las industrias. ¿Qué está pasando en las industrias en este momento y cómo es tu forma de mantener a tu equipo comunicado y perfectamente dándole valor a ese cliente, Rodrigo? Bueno, es muy claro que mientras muchas industrias, muchos clientes cerraron, algunos son esenciales y necesitan estar jalando bien. Una de las cosas que aceleramos ahora fue la digitalización. Los compresores de aire comprimido de Chicago Pneumatic y del Grupo Atlas Copco están colgados a internet hace mucho y tenemos un monitoreo frecuente de lo que pasa con ellos. Entonces, si uno de esos equipos empieza a tener una alarma, chega para nosotros un tip diciendo, hey, pasa algo con este compresor, aciona tu servicio técnico y podemos marcar al cliente, podemos entrar en contacto. Si es una cosa más emergencial,
Sin embargo, podemos enviar un técnico allá y hacer un servicio tradicional. Pero si, al contrario, es alguna cosa un poco más sencilla o que pueda ser resuelta por soporte, por videochamado, alguma coisa, nosso soporte técnico pode, por exemplo, ensinar a los técnicos do cliente a regressar os compressores a sua marcha ideal. Então, coisas como estas são as coisas que eu creio que siguen em nossa estratégia, mas há um cambio de curto prazo na maneira de acelerar esse tipo de interação. E uma coisa que não podemos negar, não? Videochamadas jalam muito bem. E é uma tendência que eu creio que vai passar a ser frequente em nossos dias. O lado mais complexo que eu vejo aqui é a parte da comunicação. Nenhum cliente vai receber-te solamente para que tu vayas aí a saludá-lo. Então, eu creio que vamos começar a entrar a uma fase, uma era, onde ou tu añade valor ou vai ter um futuro muito duro. Então, de aí eu creio que nossas táticas, nossas maneiras de fazer as interfaces com os clientes vão de cambiar muitíssimo para este mundo de valor e de entender melhor a los negócios de nossos clientes. Es una frasecita muy fuerte, ¿eh? O le agregas valor a tu cliente o empiezas a perder futuro. Walter, ¿qué nos dices con respecto al mercado, a la especialidad? Sí, creo que, a ver, para nadie es un secreto que la industria farmacéutica y la industria alimenticia son los que menos lastimados salieron en esta pandemia del COVID-19, ¿no? Obviamente con readecuaciones, con reestructuraciones en sus modelos de trabajo, han mantenido supermercados, farmacias, han mantenido su nivel operativo hasta en exceso, ¿no? En algunos casos como tal. Creo que el reto principal, desde mi punto de vista, para la industria farmacéutica se resume en una sola palabra, que es adaptabilidad. Hay cosas que no se podían hacer, pero no es porque no se podían, es porque nadie quería dar el primer paso para poder hacerlo. Y obviamente la industria farmacéutica es una industria que está altamente regulada en algunos países con ciertos brackets que no te permiten moverte, que definitivamente la pandemia llegó para sacar esos brackets, para hacerlos saltar en el aire y empezar a pensar en un modelo nuevo. Antes hablar de telemedicina en algunos países estaba taxativamente prohibido por la ley. Vos no podías hacer telemedicina y hoy ya hay por una suscripción mensual o paquetes de 6 meses que te permiten poder hacer consultas médicas y el médico te responde como corresponde. Por ahí no es lo que querés escuchar, por ahí no estás adaptado, ¿no? Y la palabra adaptabilidad es donde pega más fuerte. Palabras como visitas virtuales, como visitador digital, que hace muchísimos años una de las grandes multinacionales del mundo intentó hacer y fracasó, es porque la sociedad no estaba adaptable y no estaba permeable a ese cambio nuevo. Hoy uno va a los grandes centros urbanos y ve los edificios de clínicas médicas casi vacíos. Antes era un hormiguero de gente. Y no es que la gente no se enferma, la gente se sigue enfermando, solo que empezó a cambiar la dinámica. Uno antes esperaba 45 minutos en la sala de espera de un médico porque el médico se le ocurrió dar las citas cada 10 minutos y tardaba con cada paciente 45. A todos nos pasó porque todos somos pacientes. Y hoy, evidentemente, eso ya no va a pasar. Ya los médicos empiezan a tener problemas de autorizaciones con los aforos, de cuántos pacientes puede llegar a tener en su sala de espera. Las citas son mucho más certeras. Los congresos de actualización médica empiezan a ser virtuales. Ahora, a mitad de año, la industria farmacéutica está muy sobrecargado en el segundo cuatrimestre de muchas actividades de educación médica con congresos americanos, congresos europeos, y todos esos se siguen haciendo, pero son todos de manera virtual. Con lo cual, esta palabra que tiene que ver con cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, pegó y pegó fuerte. Y va a haber, como todo en la vida, gente que se adapta más rápido, gente que se adapta más lento, gente que no se adapta, y el verdadero problema va a ser qué va a pasar con los que no se adapten, porque no va a haber
una vuelta atrás completa como la conocíamos en diciembre del año pasado. Así que es interesante ver qué va a pasar en el segundo semestre, sobre todo en las grandes ciudades donde van a estar muy restringidas porque no hay nada peor que no pensar de que no puede llegar a haber una segunda oleada de contagios. Entonces, si no aprendimos de la primera, y en la segunda nos puede ir mal. Así que la actualización mental de cómo funcionamos tiene que ser una prioridad para cada uno de las personas, sin importar la industria. De acuerdo, Walter. Mencionas una palabra muy importante que se refiere a cambio, adaptabilidad. Tiene que ver con que ya debemos dejar a un lado los procesos transaccionales y debemos implementar procesos transformacionales. Entonces, desde esa perspectiva, por favor, continúa tú hablándonos de lo que es ese plan estratégico que iniciamos este año y que al tercer mes ya era totalmente diferente. Esos ingresos económicos que teníamos pensado, esos crecimientos de mercado, esos crecimientos de portafolio de productos, ¿en qué se han convertido o en qué se convertirán en los próximos 6 meses o en el próximo año, año y medio? Sí, tal cual. Creo que, a ver, el impacto económico de la pandemia medio que lo visualizamos con las respuestas de Rodrigo y de Eric en la primera intervención, ¿no? Tiene que ver con la estrategia. Y muchas veces uno arma los planes de corto plazo, los planes del año, para ponerlos en funcionamiento en el primer trimestre, para acomodarlos en lo que resta del año e iniciar el año subsiguiente con el plan o el proyecto ya funcionando a pleno. Lamentablemente eso este año no pasó y ahí es donde para mí uno de los impactos económicos más grandes es separar, como se dice, la paja del trigo, ¿no? Separar aquellas cosas que yo necesito un lapso de tiempo para verlo funcionar, si vale la pena o no hacerlo en este 2020, donde mi cash flow, donde mi estado de resultados se va a ver erosionado y lastimado por los impactos de la pandemia como tal. Entonces, la primera consigna me parece que es, ok, todo lo que puede ser susceptible de pasar para el año que viene, pasémoslo para el año que viene. Es decir, para que un egreso de fondos sea inversión en el primer momento es muy raro. Habitualmente es un gasto y después se transforma en inversión. ¿Cómo contrabalancear los gastos? Con ingresos, evidentemente. Si ingresos no tenés que empezar a sacar gastos. Entonces, todas aquellas cosas que no son 100% necesarias para evitar el mal funcionamiento de las cosas, deberíamos frenarlas. Otra es algo que lo he compartido con algunas personas, y es que en Latinoamérica somos medios reacios a la tercerización de servicios no esenciales en las empresas. Entonces, ahí me parece que hay que abrir la cabeza como líderes, como directores generales de las compañías y empezar a ver qué cosas hoy, por cariño, por costumbre, por ese síndrome de querer controlar todo, lo tengo in-house, y reemplazarlo por alguien que ya descifró el genoma de cómo ser eficiente y más barato y sacarlo de la compañía como tal. Obviamente hay que sacar el componente emocional del medio porque eso es lo que nos ha obligado a mantenerlo hoy, ¿no? Y quedarnos solamente con, esto es una época de crisis, tenemos que recortar. Y esto funciona como un árbol. A veces a los árboles hay que recortarlos para que crezcan más fuertes y más vigorosos. Y por ahí aplica también eso. Y una tercera que me llamó la atención y se las quiero compartir porque yo no pienso así, pero lo escuché en 2 lugares diferentes, que es que hay muchas empresas que están paralizando la renovación de los contratos de alquiler de las oficinas, por ejemplo, pensando en, ok, ya llegó el home office, ya ahora me puedo sacar de encima un monto muy grande de gastos mensuales. Y ojo, porque para mí este proceso de home office que arrancamos básicamente en marzo en todos los países de Latinoamérica, tiene 3 etapas. La primera es la etapa de la novedad. ¡Hala, qué bonito! Ahora que tenemos home office, nunca pudimos hacerlo y ahora sí lo podemos hacer. Esa es la primera. La segunda, que es donde estamos ahora, y ya estamos medios hinchados de las guindas de estar acá en home office porque los chicos andan corriendo, se pelean y ya no es tan simpático como la primera etapa. Y la tercera etapa es el costo
psicológico y físico que tiene estar en home office todo el día, ¿no? Y acá hay dos estudios que salieron, y ya para redondear, hay dos estudios que salieron hace un par de días, uno de Mercer y otro de Korn Ferry, que difieren un poquitito, pero que más o menos dice que el 50% de la gente está de acuerdo en volver a las oficinas, básicamente porque siente que no se va a enfermar, porque necesita socializar, y tercero, porque siente que la empresa lo va a cuidar. El otro 50, obviamente, está en desacuerdo. Y básicamente dice que está en desacuerdo porque no está seguro que la empresa lo cuide, no tiene con quién dejar a los chicos. Miren cómo impacta, porque los colegios no van a abrir dentro de poco, van a abrir dentro de mucho. Entonces, esto de cerrar, de achicar las oficinas pensando en que el home office va a funcionar, desde mi punto de vista deberíamos darle el segundo semestre de análisis y hasta por ahí el primer trimestre del año que viene para ver si aquellas empresas que no están acostumbradas a trabajar home office les está siendo productivo a nivel profesional, pero sobre todo a nivel de la persona como tal, ¿no? Sí, definitivamente, con mayor celeridad debemos humanizar todos los procesos dentro de la empresa. ¿Qué opinas, Rodrigo, sobre cómo mitigar la situación económica bajo un presupuesto que tenían las organizaciones este año y que al tercer mes ya cambió? Yo creo que Walter lo cubrió muy bien y tenemos de ser dura con la crisis, tener working capital bajo control y garantizar que tus recebíveis vão estar ao dia e todo isso. Pero eu creio que para mitigar bastante bem uma coisa muito importante é nosso capital humano. Se nós não sabemos muito bem para onde vamos e que vai passar, imagínate a gente que não tem acesso à informação ou não estão acercados aos diretivos e por aí vai. E eu creio que a comunicação neste momento talvez seja uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Comunicar bien, comunicar con la gente. Todos tenemos miedo. La gente que no tiene información va a tener aún más. Es natural, es humano. La gente reacciona exactamente de esa manera. Entonces, el papel del gerente en este momento, el papel del líder, es de comunicar. Por más que no sepa exactamente lo que va a pasar, tiene que comunicar sus sentimientos, cómo está trabajando, lo que piensa, qué piensa de la crisis, cómo las cosas van a desarrollarse, cuándo vamos a regresar. De cierta manera, el líder de grandes equipos normalmente hace con que sus liderados sientan-se seguros. Y yo creo que en momentos de crisis es exactamente donde más se necesita de eso. Sentir-se seguro muitas vezes é nada mais, nada menos do que escutar diretamente de uma pessoa que está passando ou que vai passar, e se vamos a terminar muita gente, por que vamos a hacerlo, se vamos tentar não terminar a nadie, por que vamos a hacerlo também, e tentar dar um pouco de razão a essas discussões. Pero, sem embargo, é muito sencillo também fazer a comunicação entre chefe e subordinado, chefe e empleado, a comunicação horizontal entre pares também é muito importante. É uma coisa que muitas vezes a videoconferência não regala de maneira tão natural. Então, é função dos gerentes também escutar esse tipo de coisa e promocionar esse tipo de contato social, seja happy hour virtual, seja uma conferência de ventas ou uma pequena junta entre colegas do departamento, pero que se pueda abrir o coração e platicar-se um pouco sobre os sentimentos que está passando agora e que mais tarde ou mais temprano vamos a rebaixar essas dificuldades e regressar a novo normal, que comparto muitíssimo com Walter, não é 100% de home office, pero tampouco não é 0% de home office. Vamos estar alguma coisa entre as duas extremidades. De acuerdo, Eric, por favor, cierra este punto. Bueno, yo creo que ya Rodrigo y Walter han dicho bastante, y yo creo que agregaría que también es cómo mitigar estos impactos económicos también depende muchísimo de la industria en la que estés, ¿no? Si estás en una industria que es pesada en temas de capital, de activos fijos, es muy diferente a
a una industria en la cual el servicios puedes tener una adaptabilidad más rápida, ¿no? Yo creo que nosotros, por ser también, fuimos un sector esencial, la logística se convirtió en sector esencial, y también en la parte en la cual estamos trabajando de forma transversal con muchísimas industrias, la reacción en la lectura de lo que estaba pasando en Asia en inicios del año, nos dejó también adaptarnos un poco más rápido a la realidad que ya veíamos un poco venir. Y la adaptabilidad está en el sentido, yo lo pondré en dos cosas ahí, bueno, en tres, ¿no? La dimensión de cuidar la caja, que ese es un tema fundamental en estas crisis, porque más de un cliente o más de una industria o compañías están pasando momentos complicados con el tema del flujo de caja. Y qué tan sano puedes estar, bueno, qué tan sano manejaste también toda esta relación, ¿no? Qué tan sano puedes activar medidas para no que se vaya de las manos, pues eso es importante. Y el otro tema también tiene que ver con el PNL, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué tan profundo quieres tú realmente compensar esas caídas que has tenido en cuanto a la venta, ¿no? ¿Qué tan variables tienes tus costos? ¿Qué tan rápido te puedes adaptar, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que caen por sí solas porque están ligadas al crecimiento de las empresas y pues si no está creciendo hay ciertos rubros que no se están ejecutando, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema también de darle claridad a todo el mundo de por qué, ¿no? El por qué también de repente decisiones que se toman sobre ajustes para compensar estas caídas, pues en general ese es el tercer vertiente que es la parte de la gente, ¿no? Tienen que entender, yo creo que ahí coincido muchísimo con Rodrigo en el caso de la comunicación, el mensaje, que todo el mundo sepa que es una cuestión extraordinaria y que se tiene que de repente tomar decisiones complicadas en algunos momentos y ejecutarlas, ¿no? Y también está a la vista, o sea, lo que tú vas a ver, ¿no? O sea, puede ser, y yo hablando con otros colegas, de repente hay gente que ha dicho, se nos pasó la cirugía en el primer trimestre o en el primer semestre del año y ahora tengo problemas porque se están reactivando mis clientes y no tengo la estructura que debía tener para eso, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver muchísimo con, o sea, esto es pasajero, ¿no? Esto va a durar, sí, muy fuerte y va a ser impacto grande en el 2020. Solamente hay que ver las cifras que se publican de PIB en todos los lugares del mundo para dimensionar el tamaño de cuestión. Pero también esto va a resurgir en muchos aspectos y puede ser, ¿no? Ya podemos estar viendo y coincidir con Walter, hay que ver el segundo semestre del año, la reactivación que se puede tener, en dónde estás y cómo va a venir, ¿no? Y si de repente hiciste un ejercicio muy agresivo en el tema de compensación, puedes tener problemas en el segundo semestre del año, ¿no? Y puede ser que esas estrategias que estaban basadas y fundamentadas en ciertas cosas tampoco vayan a comenzar en el 2021. Y consigo con Walter en ese sentido completamente, ¿no? O sea, hay cosas que ahorita ya están decididas que tienen que ir al 2021. O sea, ya no vas a hacer el push como estabas haciéndolo al principio del trimestre del año. Entonces, es un poquito, yo creo, como líder de compañía, es tener una visión holística de lo que quieres hacer y de lo que puedes hacer. Muy bien, excelente, muchas gracias. Rodrigo, ¿por qué no abres este tema? Porque tú ahorita empezaste a tocar un poco, la cabeza no está sola, la cabeza necesita un par de brazos derechos y un par de brazos izquierdos. Entonces, ábrenos, por favor, este tema, hablando un poco de cuál es la compañía, cómo identificas esos brazos derechos y esos brazos izquierdos en tu equipo de trabajo que se alineen a esta visión, a esa cultura y a la estrategia que necesita la organización para avanzar. Talvez isso há de ser teses de mestrado, não? Provavelmente lograr hacer isso bem e como. Pero uma coisa que me gusta muito creer e eu creio que as equipes de alto desempenho têm uma coisa em comum, objetivo comum. Depois de sendo brasileiro, vivido em México e com um argentino como invitado aqui, tenho que usar o futebol como exemplo. Se teremos um delantero que quer ser o máximo anotador e mete 2 goles por partida,
pero sus defensas, su portero es muy malo y ceden 4. Este equipo está fadado a ir muy malo, aunque el delantero sea el máximo anotador. Ao momento que a gente empieza a entender que defensa não defende solamente por isso, que porteiro não vai pelo balão, ou que o delantero tem que anotar, que todos empiezam a entender que o equipo tem que vencer e tem que buscar um objetivo comum, eu creio que a probabilidade de êxito se incrementa muitíssimo. Claro que ao momento que há um líder que é muito mais um ditador do que um facilitador, isso se põe a perder também. Então, eu vejo que o entendimento comum do objetivo e que todos empiecem a trabalhar para isso, muito mais do que sou maestro, sou contadora, sou vendedor, ou seja, qual seja a tua função dentro da empresa, ao momento que o líder empieza a generar um ambiente de desenvolvimento, onde a gente se sente suportada, que não tem medo a aventar-se ao desconhecido e entende muito bem por que temos que fazer as ações, começamos a ter esse objetivo comum ou a traçar as ações que nos levam ao resultado que consideramos como logro. Eu creio que talvez esta seja a parte mais importante de las equipes e de los líderes que las encabezan. Sí, indudablemente todos los integrantes de un equipo tienen fortalezas y tienen oportunidades, y lo importante es entender el rol de cada uno para que mis oportunidades me las ayudes con tus fortalezas y tus oportunidades yo puedo ayudar con las mías. Es el tema fundamental. ¿Qué opinas, Eric, con respecto a tus brazos derechos e izquierdos de equipo para estos momentos y sobre todo para alinearse en equipo de alto desempeño hacia la estrategia? No, yo coincido con Rodrigo, o sea, el objetivo es claro, ¿no? O sea, hacia el horizonte, hacia dónde va uno, creo que esa es una parte importante de nuestros roles, de especificarlo y hacerlo claro para todos y asegurarnos de que todo el mundo entiende hacia dónde nos dirigimos y el por qué, ¿no? No solo decir vamos hacia allá, pero el por qué queremos movernos de un punto A a un punto B y los esfuerzos que se necesitan para hacerlo. Y yo ahí, o sea, soy más ecléctico en un tema de buscar exactamente profile o un perfil específico de colaboradores, porque además pienso que un equipo de alto desempeño se tiene que construir de la diversidad del equipo. ¿Verdad? Y tú lo decías en el equipo de fútbol, ¿no? O sea, las habilidades de unos es el complemento de otros. O sea, pensar que podemos tener todos de la misma forma o todos los delanteros, creo que a veces, y lo hemos visto, y hago la analogía también del fútbol, y me voy aquí un poquito también a tocar la fibra argentina. O sea, Messi no es Messi en el Barcelona y no es Messi en la selección argentina. O sea, y tiene alguna razón de ser, ¿no? Yo creería que ahí lo que uno tiene que conocer a su equipo, de dónde están esas fortalezas, cómo esas fortalezas pueden ayudar a otro miembro del equipo a llegar a su objetivo. Y yo creo que la colaboración es fundamental, ¿eh? O sea, el uno es hacer la colaboración es fundamental porque muchas áreas están entrelazadas, ¿no? O sea, la producción depende de la gente de ventas, finanzas tiene que mucha interrelación con la gente de ventas, o sea, el equipo en sí se amalgama y ahí donde uno tiene que encontrar es cuál es el rol de cada uno de ellos, ¿no? O sea, porque esta persona que no tiene un perfil X, que puede cuestionar a una persona individual, porque es importante para el equipo, ¿no? Yo creo que eso hay que también, una vez que se tiene la madurez, de que se conozcan, y ahí es muy importante de que realmente los miembros del equipo conozcan las fortalezas y debilidades también de sus colegas, es cuando uno va llevándolos a un nivel de confianza tan excelente que las cosas a veces ya se dan porque sí, ¿no? Hay muchas veces cuando uno tiene un equipo de funcionarios que las reuniones son eternas o nadie se pone de acuerdo, hay mucha discusión, hay puntos de vista diferentes. Cuando tú logras llevar y trascender y convertir a un equipo de alto rendimiento, hay cosas que ya ni se discuten. O sea, hay cosas que, ¿no? Y lo vemos igual en el fútbol. O sea, ¿por qué yo ya corro por la banda? Porque sé que me van a mandar el pase ahí. Entonces, sí, yo
y con muchas cosas en el tema de la diversidad. A mí me gusta mucho el tema de equipos multiculturales que tengan experiencia internacional, o que sean resilientes, que abracen el tema de innovación, o que sean capaces de comunicarse y colaborar también con el equipo. Entonces, es un tema, pero principalmente si el objetivo no es claro, se complica toda la ecuación. Muy bien. Y Walter, háblanos de tu equipo, de tus equipos de apoyo para lograr sacar adelante una estrategia. Sí, creo que acá se da una paradoja interesante, ¿no? Si bien no estaba escrito ni nunca fue verbalizado, siempre hablamos del liderazgo estando dentro de la oficina y nada más desafiante que liderar con la gente afuera de la oficina ahora, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay algunas organizaciones que van a tener que cambiar cierta parte de su chip mental, donde sus equipos de alto rendimiento se esforzaban en analizar y ver a detalle los procesos más mínimos como tal, en vez de ver las grandes cosas, ¿no? Y me parece que estas manos derechas y estas manos izquierdas que hacen al líder verdaderamente exitoso y trascender, una palabra que usó Eric recién que me gustó mucho, el líder en realidad debería dejar de esforzarse en aparecer y más en trascender, ¿no? Un poco el rol de papás que nosotros tenemos en nuestra casa, papá y mamás, trabajadores como tal. Entonces, creo que la fortaleza de los equipos hoy en esta nueva época se basa en algunas cosas como que son medias básicas, es volver otra vez a lo básico, ¿no? Confiar y empoderar a la gente, no es ningún secreto que cuando uno empodera a la gente se supera, ¿no? Tiene autonomía, crece profesionalmente. Compartir cuáles son los objetivos comunes y no tratar a los miembros de los equipos como compartimentos estancos. Eso es tener como finalidad un objetivo único, que es un poquito lo que mencionaba también Rodrigo. A veces hay que hablar de tomar decisiones por el bien común que no son políticamente simpáticas ni agradables, pero que hay que hacerlas, ¿no? Es el desafío de no perder de vista qué es lo que somos, por qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las cosas críticas que no podemos dejar de hacer como tal. Y para mí hay algo que es súper importante en los equipos de alto rendimiento en este momento, que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Hoy la distancia nos sacó el sentido de pertenencia. Antes estábamos adentro de la oficina, veíamos las paredes, veíamos a la gente, veíamos los escritores, veíamos a la empresa. Hoy estamos frente a nuestra computadora con X jornadas de Zoom o de Teams conectados al día, y la verdad no estamos viviendo la compañía. La función del líder es hacer que sus equipos de alto rendimiento y de ahí para abajo vivan la compañía. Si la gente, si los empleados no viven la compañía se muere. Muy bien. Ya estamos en la recta final, ya estamos a unos minutos de entrar a preguntas del auditorio, pero quiero hacerles la última pregunta a ustedes tres, así de una manera muy rápida. ¿Cómo mantener cohesionado el equipo? ¿Cómo mantenerlo motivado? Porque es que es una cascada. Como esté el equipo de la alta dirección, va a bajar en cascada al resto de organización. ¿Cómo tenerlo motivado, cohesionado, comprometido trabajando en estos momentos? A ver, si quieren empiezo yo. Para mí es trabajar sobre el enfoque común, ¿no? Es decir, que todos los miembros de este equipo tengan un objetivo, un enfoque común, que lo acepten como propio y luchen por conseguir los resultados comunes y por todos. No, esto es problemita del otro, entonces no es mío. No, es decir, todos somos todo como tal, ¿no? Hacer esa piña, ese modelo de piña donde todo está junto como tal y no hay espacio para peleas ni para rencillas individuales, trabajando en dos cosas. Lo mencionaron muchísimo, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación no es, tengo 10 reuniones de Zoom por día. No, eso no es comunicación, eso es hostigar a la gente. No se puede trabajar en un entorno empresarial con ese ritmo de reuniones porque no hay tiempo para ninguna otra cosa. Tener comunicación es compartir vivencias, cercanías, proyectos, generar espacios para que los miembros de los equipos se
se sientan escuchados y formando parte en este sentido de pertenencia que decía recién. Y la segunda parte que me parece que es clave para generar cohesión, para generar enfoque común, es el tema de la cultura de la compañía. Aquellas empresas que tienen una cultura débil o no tienen cultura, o la cultura va a trasmano de lo que se quiere, evidentemente van a tener problemas. Si vivís en un estado de hostilidad permanente, no podés pedir ahora que la gente se abra, que abra su corazón, que te cuente, que siente, que funcione tipo estudio de psicología. No va a pasar. Entonces, los dos factores son claves. Por un lado, la comunicación, que es súper clave, siempre lo fue, ¿no? Más allá del emisor-receptor y el mensajito que iba y venía, como nos enseñaron, va mucho más allá de eso. Y por otro lado, el tema de la cultura, que en el corto plazo va a haber que revisarla, adecuarla y sobre todo fortalecerla. Muy bien, Rodrigo, para que posteriormente nos ayude a cerrar, Eric, ¿cómo cohesionar, cómo motivar, cómo mantener ese equipo en estos momentos? A más de todo, que ya lo decimos hoy, esta parte de objetivo común, la parte de la importancia del recurso humano, de la comunicación y todo más, yo creo que es ser transparente. Es importante mantener el propósito de por qué estamos haciendo las cosas, cómo salimos más fuertes. La única certidumbre que tenemos en una posición de pandemia y de crisis es que vamos a salir diferentes. Entonces, aprovechar y escoger ahora si quieres ser diferente para mejor o diferente para peor. Y yo creo que a los equipos que tienen los objetivos comunes, que son transparentes, que tienen propósito, por supuesto, escogen salir mejor de una posición como esta. De acuerdo, por favor, Eric, ayúdanos a cerrar esto. Yo creo que es también el momento de resaltar los valores de la compañía. Yo sí profundamente creo que hoy por hoy es quiénes somos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Creo que es cuando hay una identidad y un engagement fuerte en cuanto a la compañía y se conocen y constantemente estamos hablando de los valores de la compañía. En este momento creo que es el momento de resaltarlo desde las posiciones de liderazgo, porque somos esto, porque nos hemos convertido en esto y cómo vamos a salir de esto. No es la primera vez que hay una crisis en el mundo, y creo que irse a los fundamentales que son estos valores y la visión de la compañía, hacia dónde vamos, creo que son cruciales, ¿no? Muy bien, pues yo les doy a los tres un agradecimiento muy grande por compartir estas ideas, estos tips, estos elementos. Vamos a entrar a una rondita de preguntas del auditorio y mientras tanto los voy a dejar con la invitación para la próxima semana hablando de estrategia de recursos humanos. Muy bien, vamos a ver preguntas, qué preguntas tenemos en este momento en el auditorio y las podemos ir respondiendo aleatoriamente. Muy bien, aquí tenemos de Jorge Monsalve. ¿Creen ustedes que las empresas continuarán con las nuevas costumbres que nos obligó el COVID-19 o regresamos a las antiguas formas de trabajo? ¿Quién quiere responderla? Si quiere yo comento algo. Yo rapidito creo que sí va a haber algo que adaptar en las compañías. No de un lado 100%, pero creo que sí se tiene que adaptar cosas, ¿no? Y eso va muy de la cara también con los momentos que vemos. La digitalización para mí es clara, o sea, el tema de tomar oportunidad sobre el tema de digitalización y de comunicarnos de una forma diferente con el entorno, sea con proveedores, sea con clientes, eso creo que se va a acelerar y creo que se va a adaptar también. Y el tema de la flexibilidad laboral seguramente es un tema, dependerá de hay cuestiones de legislación que se tiene que ver en los países, pero también creo que tarde o temprano va a llegar el tema de home office. No inmediatamente, y coincido con Walter, que sé que todo el mundo se fue feliz a la casa con el home office, y ahorita hay mucho cuestionamiento si hace 100% sentido estar como estamos. Muy bien, Eric, muchas gracias. Una pregunta, un término que se puso de moda, reinventarse, y me lo ponen aquí entre comillas. ¿Tendremos que continuar reinventándonos a futuro después de la pandemia?
Rodrigo o Walter, ayúdennos por favor con esta respuesta. Yo creo que es una exigencia de todo gerente, de todo líder por todo el tiempo. Claro que es una cosa que se puso mucho en moda. Sin embargo, yo creo que tal vez se pueda cambiar por esta palabra, por optimización o mejor uso de los recursos. Dándoles un ejemplo muy sencillo aquí de Brasil, hay distribuidores al norte del país donde nos toca como 16 horas entre vuelos, esperas en aeropuertos y cosas así para llegar allá, para tener una junta presencial con un cliente y después te toca otro día para regresar a São Paulo. Yo creo que eso no va a pasar más, o no con la frecuencia con que la hacíamos. El costo envolvido en eso, el tiempo que tú pierdes en las conexiones, en traslado y todo, yo creo que es reinventarse y usar la parte de videoconferencia y videollamada puede muy bien hacer algunas cosas. Por supuesto que el contacto personal sigue siendo importante y vamos a hacerlo, pero la frecuencia va a ser diferente. Yo creo que esto es reinventarse. Muy bien, Walter. Para completar lo que Rodrigo mencionaba, y estoy completamente de acuerdo, ese ida y vuelta de reuniones de 1 hora donde uno viajaba un día no tiene sentido, y que la verdad qué bueno que vino esto para quedarse, ¿no? Porque en el fondo el tiempo es de las principales cosas que escasean. A mí me gusta cuando escucho la palabra que hizo la persona que nos está acompañando en el foro, cuando hablan de la palabra reinventarse, a mí me gusta pensar en innovación, ¿no? Y uno a veces piensa en innovación únicamente vinculado al mundo tecnológico como tal. Y la innovación no va por el lado tecnológico únicamente. Claro, los grandes avances de innovación a nivel de marketing se ven en la parte tecnológica, pero hay un montón de pequeñas cositas de innovación que uno puede hacer en sus compañías que evidentemente van a traer aparejadas mejoras y que se dieron justamente porque había que reinventarse, ¿no? Usando esta palabra que se suele usar, pero creo que es mejor pensar en innovación porque te incluye el pensar, el separar la paja del trigo nuevamente y concentrarse en las cosas importantes y en ver cómo lo podemos hacer de una mejor manera, más rápido, más barato y que nos guste, ¿no? Así que... Muy bien, muy bien. Hay una pregunta que me parece que es obligada para Eric, porque tiene mucho que ver con algo muy reciente que estamos viviendo aquí en México. La hace Yubay Pérez y nos pregunta varios retos: económico, pandemia y obviamente el tema de seguridad, y en tercer lugar el Tratado de Libre Comercio que justamente ayer, digamos, se formalizó entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo tomar lo mejor de ese Tratado de Libre Comercio ahora a nuestro favor? Bueno, yo creo que el tema es importantísimo para México, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el 80% del destino final de las exportaciones de México y tenemos un socio comercial del tamaño de lo que significa Estados Unidos. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos enfrente para poder todavía profundizar mucho más en el tema de relación comercial con Estados Unidos creo que es muy grande. Muchas de las características que se incorporaron como nuevas adhesiones al tema del Tratado de Libre Comercio tendrán sus efectos, algunos a corto, otros a mediano, otros a largo plazo. O sea, el aumento de los componentes de integración en el componente final, que aumentó de 65, 60, 75, que ahora lo puede hacer que se muevan ciertas características de los mercados laborales, o las plantas de producción pueden acabar en otro lado. Si los países, en este caso México, no se ve inteligente del tema de no dejar que esas cosas sucedan, y ante eso tendría que acomodar ciertas cuestiones de aumentos salariales que hoy ya pasaron. Anunciaron hace poco, no sé qué, algunos de estos OEMs grandes japoneses que decidió aumentar los salarios a la parte productiva con la idea de no mover la planta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí depende muchísimo de la articulación que se haga a nivel del gobierno para sacar provecho de esto. Se habla mucho de que después de la pandemia también se puso a prueba el estar maquilando en Asia en lugar de tener aquí al vecino confiable, que al final de cuentas cualquier cuestión que se tenga desacuerdos, pues somos un bloque comercial ya muy fuerte entre Canadá, Estados Unidos y México.
Entonces el tema del nearshoring también toma fuerza, va a tomar fuerza más adelante, pero también depende mucho de la inteligencia del gobierno de poder atraer esas inversiones que podrían moverse de Asia hacia México y de cómo las podemos captar, ¿no? Todo el mundo de sabido está compitiendo en sus países para poder atraer inversiones y el momento político que tenemos ahorita podría ser un obstáculo. Yo creería que ayer que se visitó a la Casa Blanca y todo, mandaron un mensaje de decir estamos todos alineados, vamos a ir hacia allá. Entonces hay oportunidades. El tema, otro tema bastante interesante es el aumento de la franquicia de todo el tema de e-commerce, ¿no? Y ese es un tema que también puede mover muchísimo el flujo comercial a través de e-commerce entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Aquí en México, pues, el perfil del consumidor está muy hacia el lado de estar comprando a través de los diferentes canales de e-commerce y sería algo también bastante interesante. Entonces, muy bien. Y también para México, pero creo que depende de nosotros. Muchas gracias, Eric. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Solamente quisiera los últimos minutos para que Walter nos ayude a responder esta pregunta porque me pareció muy interesante. Hay otras preguntas, pero ya por el tiempo seguramente no vamos a alcanzar. Esta pregunta nos la hace Arianna Cedeño, porque hemos visto de manera pesimista y obviamente nos hemos visto afectados emocionalmente en muchas etapas de esta pandemia, pero ¿qué de positivo podemos sacar de esta pandemia? ¿Tú qué opinas, Walter? A ver, creo que la frase está hecha, la hemos escuchado, de toda crisis siempre salen cosas buenas, ¿no? Y creo que el principal punto a favor que yo le veo a la llegada de esta crisis o de esta pandemia como tal, es que despertó ciertas capacidades ocultas en las organizaciones que creían que no tenían o que se negaban a poder dar el paso siguiente, ¿no? El ejemplo mejor puesto sobre la mesa es el famoso home working o home office como tal, donde muchísimas empresas, por las características propias de sus creadores, fundadores, necesitaban ver a la gente trabajando ahí en la silla, en el escritorio, a través del vidrio, para saber que estaban trabajando, ¿no? Esta falta de confianza que a veces le daban, no le mostraban a la gente cuánto realmente eran valiosos para las organizaciones. Hoy eso de la noche a la mañana cambió e independientemente, como mencionaban Rodrigo y Eric en su momento, que hayan tenido los esquemas preparados para o no los hayan tenido preparados para, el mundo siguió caminando y siguió caminando bajo un modelo que es completamente diferente al que se tenía en febrero de este año como tal. La gran ventaja es que los dueños, fundadores, creadores, juntas directivas, accionistas, CEO, empezaron a pensar de que la gente sí puede ser productiva sin tener que estar bajo el ojo crítico y la mirada acuciosa de los jefes como tal. Ojalá que eso se pueda sostener. Yo creo que lo que se viene es un modelo híbrido, sin embargo, no se va a poder ni todos en un lado ni todos en el otro nuevamente, por las regulaciones, por las legislaciones, y creo que también aquellas industrias que hoy o que durante marzo pensaban de que su modelo de negocios únicamente, pura y únicamente era de face to face, hoy tienen servicios de delivery, tienen servicios de takeaway, tienen servicios de pick-up, han implementado sus páginas web. Hoy la empresa que no está en el mundo de Internet es una empresa que no existe, nadie te ve, nadie te conoce porque todo el mundo está funcionando por medio de Internet. Ese es el gran logro de esta pandemia a nivel positivo. Muy bien. Muy bien, pues yo solamente quiero darles a ustedes, señores, un fuerte abrazo, un agradecimiento muy grande por compartir con este auditorio sus perspectivas, sus mercados, sus puntos de vista en estos temas de estrategia y de equipos de alto desempeño. Muchísimas gracias porque nos enriquecemos, reflexionamos, aprendemos y ahora al auditorio solamente nos queda dar el paso de accionar en cosas que no hayamos hecho en nuestras organizaciones hasta este momento. Quiero invitarlos para la próxima semana, el 16 de julio a las 12 horas local de México. Vamos a hablar ya con especialistas
altos directivos de recursos humanos de varios países también de Latinoamérica. Y por último, pues también enviarles al auditorio un agradecimiento muy grande por escucharnos, por permitirnos compartirles estas ideas, estos proyectos, compartirles estos tips que de alguna manera queremos hacerlo con todos nuestros clientes y amigos. Solamente me resta desearles una feliz tarde y un maravilloso inicio de fin de semana. Por favor, cuidémonos todos. No sabemos hasta cuándo va a suceder esto y es una enfermedad muy difícil, muy variable. En cada persona es diferente. Cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos. Les doy un agradecimiento muy grande. Les mando desde acá un fuerte abrazo y feliz tarde para todos. Muchas gracias. 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 Abrazo. Hasta luego. Gracias a todos.